Juan el tonto vivía con su madre, que apenas tenía para mantenerlo. Un día le dice la madre: «Anda, hijo, que vas a vender estos 2 perniles de tocino». El cuento y la tradición oral va a ser uno de los pilares de Miradas en esta semana. Por lo tanto, quédense atentos, porque no todo es final feliz. Lo comentaremos aquí, analizaremos presentaciones de libros que se han producido en nuestra tierra o premios que va adquiriendo uno tras otro José Manuel Caballero Bonal, en este caso con Desaprendizajes. Pero también vamos a dedicar un apartado muy especial a la plástica. El ayer, el hoy y el mañana de estas representaciones, manifestaciones artísticas, pintura, escultura. ¿Cuál es la situación hoy en Jerez? Lo hablamos con el crítico de arte Bernardo Palomo. Por cierto, que la literatura tiene mucho que ver, se relaciona con las otras artes. Sí, lo vamos a comprobar también en Miradas a través del seminario permanente de la Fundación Caballero Bonal. El panorama actual de la cultura en general y del arte en particular está bastante bajo mínimo, deja mucho que desear en líneas generales. Eso no quiere decir que de manera puntual haya situaciones que sean dignas de destacar, pero probablemente estemos en una situación bastante complicada. Quizá la crisis económica haya tenido mucho que ver, sobre todo porque se han cerrado espacios que antes tenían un sitio bastante importante en el contexto general de la cultura. Las instituciones han dejado muchas de apostar por el hecho cultural y por el hecho artístico en particular, y entonces es un momento muy complicado, muy complicado. Yo diría que de los últimos años estamos quizás pasando el momento más crítico. Nosotros tuvimos un momento bastante dulce. En lo que concierne a lo artístico, hay que tener en cuenta que los últimos años de la década de los 90, del anterior siglo, y ya los años 2000, nosotros, la provincia de Cádiz me refiero, tenía 4 galerías en Arco y Andalucía tenía 11 o 12 y ahora mismo hay 2. Es decir, eso dice mucho de lo que hubo y de lo que hay, ¿no? Yo tengo un pensamiento, un lema que siempre, donde puedo lo digo, porque me duele. Y es que es más dolorosa la crisis de ideas que la crisis económica. Y es verdad que la crisis económica ha hecho mucho daño, pero está haciendo mucho más daño la crisis de ideas. Muchas veces esta crisis de intenciones viene avalada por el miedo a lo económico. En lo artístico, los artistas, los gestores de las instituciones, los directores de galerías,
tenían miedo a lo que podría venir y entonces tiraban de fondos de armario porque era la cosa segura. Los experimentos se dejaban para momentos más seguros y lógicamente los fantasmas del dinero atenazaban y se paró toda la situación. Pero yo creo que si se le hubiera hecho un poquito más caso a la mente y también al corazón, se hubiera sustituido la crisis económica por un mayor interés conceptual, por un mayor interés por el arte, por la cultura en sí, por los proyectos. Se hubieran llevado a cabo esos proyectos, yo creo que la cosa se hubiera temperado bastante y no hubiéramos tenido que soportar esa sequía absoluta en la que llevamos unos años metidos de lleno. Aquel boom de los años 90 en los que todo aquel que tenía un poquito de interés por lo artístico y que tenía un espacio más o menos digno, ponía una sala, abría una galería, eso se perdió hace tiempo. Hoy en día la persona interesada busca otros derroteros. Hay que tener también en cuenta una cosa muy clara. El fenómeno de las galerías han desaparecido, o sea, ya no es lo que fue. ¿Por qué? Porque los intereses van por otro sitio. Pero efectivamente, Jerez en concreto, estamos muy faltos de galerías. Aquí prácticamente, menos la galería de Raquel Fernández y José Daza, no hay absolutamente un espacio privado como tal. Lo demás son o bien las instituciones que apuestan por el arte, o bien espacios un poco atípicos, bares, etcétera, que dejan en su establecimiento colgar cuadros. Entonces, efectivamente, hay una crisis total, pero no solamente es algo de Jerez, sino en Cádiz, que había 2 o 3 galerías, no hay ninguna. Algeciras, que siempre ha sido abanderada en la provincia de Cádiz, que estaba Magda Velotti hace tiempo que se fue a Madrid, incluso su trayectoria ha bajado mucho entero precisamente por esa falta o por ese desinterés por el mundo de las galerías. Incluso en Sevilla ahora mismo como tal funcionan solamente 2 galerías importantes. Hay otros espacios, pero no tienen la importancia de lo que tuvo o de lo que hubo hace, lo que tú decías, 10 o 12 años.
Y lo que hablábamos antes, Arco, en los años 94 al 2000 había 12 galerías andaluzas, ahora mismo solamente hay 2. Una ciudad tan importante como es Granada, como ha sido Granada en el mundo de lo artístico, del arte contemporáneo, en Granada no hay una galería como tal de arte contemporáneo, ni una galería. Hay un par de galerías, efectivamente, que se dedican a todo tipo de expresión artística, pero no podemos decir que es una galería de arte contemporáneo como tal. La capital del mundo del arte español, y no lo digo de manera exagerada, puede ser Málaga, En Málaga tenemos los mejores museos, en Málaga tenemos los centros de arte contemporáneo de los mejores de España. Sin embargo, solamente hay 2 galerías de arte contemporáneo, 2 galerías que funcionan un poco al rebufo de esta importancia que tiene la ciudad, pero una ciudad de casi 1 millón de habitantes con esa trascendencia artística, que solamente tenga 2 galerías y 2 galerías que no están ni siquiera en las ferias más importantes, dice mucho del momento que estamos pasando. Y Jerez, una ciudad de 215.000 creo habitantes, con una galería funcionando. Y sobre todo el problema no es que haya una galería, sino que aquí hay una nómina de artistas, una nómina de creadores que podían estar en cualquier espacio expositivo de España, no existe. Por el mismo motivo, las instituciones han dejado de apostar abiertamente por lo que son las exposiciones de importancia. Con esto no quiero decir que no se hagan exposiciones, sí se hacen, pero no de la calidad y de la trascendencia que tuvieron hace 10 o 12 años. Me voy a ir a 40 kilómetros de Jerez, Diputación de Cádiz. La Diputación de Cádiz probablemente haya sido la institución andaluza o de las instituciones andaluzas que han tenido una apuesta descarada más importante por el arte contemporáneo. La Diputación de Cádiz ha sido la institución que más ha apostado por el arte contemporáneo. Las exposiciones de la Diputación eran exposiciones de muchísima importancia. Aquí han venido los artistas más importantes de España y algunos de fuera de nuestras fronteras. Pues la Diputación ahora está casi paralizada. Y el problema no solamente es que no haya exposiciones de importancia, sino que por una serie de razones que probablemente no vengan al caso, no se le está dando al espacio la importancia que tuvo, y se está abriendo las puertas a todo tipo de asuntos que lleguen a la Diputación, auspiciados por el político de turno, está claro. En otras instituciones, Cajasol tuvo una de las colecciones más importantes que ha habido en Andalucía, que ha habido en España. El discurrir expositivo de Cajasol fue en su momento de lo más acertado que se hizo en todo el territorio nacional. Pues ahora, desgraciadamente, las exposiciones que recalan en las salas de Cajasol son mínimas, y por supuesto no de la entidad que tuvieron en su momento. Nos centramos en Jerez. Probablemente sea de las ciudades que tengan una infraestructura expositiva más importante. Infraestructura expositiva. Espacios que desgraciadamente están faltos de contenido. Callejón de los Bolos cerrado. Eso es un sacrilegio. Es una de las salas con más posibilidades que uno puede imaginarse. Cerrado. Pescadería ha sido el buque insignia del ejercicio expositivo en esta ciudad, con unos criterios que siempre se intentó que estuvieran muy claros. Tenían que venir autores de solvencia reconocida, autores que eran partícipes de lo que es la modernidad, de lo que es la contemporaneidad plástica,
y por supuesto exposiciones de mucha trascendencia. Pues eso en los últimos años se ha perdido. Y otra cosa más dura todavía, sobre todo para los amantes y para el público en general, esa continuidad no existe. Hace unos años uno sabía que en pescadería siempre se iba a encontrar las puertas abiertas y una exposición de cierto interés. Llevamos unos años que hay exposiciones de vez en cuando y uno no sabe de qué importancia. Lo mismo te puedes encontrar una exposición con mucho calado que te puedes encontrar una exposición que no le interesa absolutamente a nadie y de artistas de muy segunda categoría. Eso en una sala, en un espacio tan increíble como pescadería, no es de recibo. Es que un ayuntamiento como el de Jerez tiene salas para todo el público. Una sala municipal, o sea, un ayuntamiento, una institución municipal puede decir: yo tengo que estar abierto a todos los intereses de todos los ciudadanos, no solamente de los más elitistas, de los que más saben de todo esto. Hay para todo el mundo, porque está la Sala del Molino, está las salas del Palacio de Villavicencio, está Sala Pescadería, que debía ser, como decía antes, el mascarón de proa de las exposiciones. Está la Sala Julián Cuadra, el Callejón de los Bolos cerrado, y un espacio increíble que son los claustros de Santo Domingo. No hay ninguna otra ciudad de la misma importancia que pueda tener la infraestructura que hay en Jerez, y sin embargo está totalmente falta de contenido. Jerez ha sido desde siempre una ciudad con un gran dinamismo creativo. La nómina de autores, no voy a decir de artistas, es bastante amplia, y cuando digo de autores digo de gente que pinta todos los días y que se dedican profesionalmente o casi profesionalmente al asunto. Esos pocos sitios lo pueden decir. Lo que pasa es que efectivamente el miedo atenaza, los fantasmas están ahí, las instituciones que eran los que tiraban del carro han cerrado el grifo. El comercio artístico, si se me permite la palabra, es prácticamente inexistente. La clase media alta, que eran los que compraban habitualmente en las galerías o en las posibles ferias donde acudían estos artistas, han dejado por lo menos de acudir en masa como antes se acudía. ¿Qué ocurre? Que eso los artistas lo han tenido en cuenta. Y te voy a poner un ejemplo. Los premios, los concursos artísticos son claramente definitorios de lo que estamos hablando. Antes los artistas de importancia no acudían a los concursos, a los certámenes, a los premios. ¿Por qué? Porque ellos tenían una manera clara de encauzar su obra. Hoy, afortunadamente, yo voy a 8 o 10 concursos de jurado todos los años. Pues hoy los concursos están llenos de gente, de nombres de primerísima categoría. Eso hace 10 años no ocurría. Los creadores tienen, en primer lugar, que atemperar ese ímpetu creativo, que no digo yo que no lo tengan, lo tienen, pero en menor medida. Y en segundo lugar, hay una cosa muy clara: yo me debo a lo que a mí me exigen. Si a mí me exigen una obra que no es una obra claramente que apueste por pues yo lógicamente tengo que comer. Y eso sí se ha notado. Pero de todas maneras hay que tener en cuenta que ese dinamismo continúa en la ciudad. Eso no quiere decir que todo esté perdido, ni mucho menos. Por esta situación hemos pasado en otras ocasiones y se ha salido, incluso se ha salido con fuerza, que es la esperanza que muchos tenemos, que después de estos momentos de sequía absoluta, bueno, el resurgir sea bastante positivo. Yo soy uno de los que creen en eso, incluso
intento aportar mi granito de arena para que así sea. Es cierto que se necesita que todos rememos en el mismo, hacia el mismo sitio. Yo tengo mucha ilusión en el futuro. Creo en los artistas. Los artistas siempre han demostrado que están en posesión de, si no la verdad absoluta, si en sus manos está el futuro, y ellos son conscientes de ello. Y creo en las instituciones. Hay que tener en cuenta que poco a poco los gerentes de estas instituciones han visto que la cultura vende, que la cultura es un modo y una manera de crear futuro. Y una institución que solamente cree que la seguridad económica es lo más importante, está totalmente equivocada. Y yo creo que nuestros empresarios, los gestores de las instituciones públicas, los ayuntamientos, las diputaciones, incluso las comunidades autonómicas, que eran los que apostaban por lo más avanzado, se darán cuenta de que esto tiene un único camino, y es apostar por la cultura en general y por el arte en particular. Bernardo Palomo escribió su primera crítica de arte en el año 1975. Son más de 40 años dedicado a la crítica, participando como jurado en numerosos concursos plásticos y como comisario en la gestación de exposiciones. Actualmente coordina los contenidos de la Sala Arte a Diario y es profesor en el CEIP Cervantes, aunque para la faceta educativa este será su último curso.
Estos desaprendizajes que hoy celebramos tienen algo que ver con aquel ya lejano laberinto de fortuna, aunque creo que más en la apariencia de su disposición como poemas en prosa que en su esencia. Los de aquel eran poemas más narrativos y más sensoriales, mientras que los de este me parece que se nos presentan como una afortunada hibridación de procedimientos poéticos, narrativos e incluso por momentos ensayísticos. Hay una atención a lo reflexivo, pero también a lo alucinatorio. Hay una recurrencia a la narratividad, pero también a lo argumentativo. Hay en ese libro, en definitiva, una creencia inamovible en las posibilidades del lenguaje, y hay también un descreimiento con respecto a las posibilidades del lenguaje como vehículo para formular lo inefable, lo que de por sí no admite formulación. Un libro, por cierto, que desde el título es ya un tanto, digamos, árido. Desaprendizajes suena de una forma áspera, incluso puede parecer insultante, pero en el fondo es un título humilde, porque lo que pretende sintetizar es que hay cosas que se han aprendido mal, que se han aprendido de una manera deficiente, que se han alojado también deficientemente en la memoria y que hay que aprender a olvidar y aprender de otra manera, para que esta manera sea realmente la que produzca nuestra conciencia vigilante. El libro es un libro meditativo, reflexivo. Yo creo que es una poesía más propia para leer en la intimidad que para oír a través de los labios de otra persona, aunque sea el autor. Sobre todo porque hay estos poemas, son poemas que a veces se penetran en un mundo del que yo mismo no sé cómo salir. Cada uno tiene su parte oscura, todas las personas la tienen, y yo también, yo me asomo a esa parte oscura, intento aclarar por dónde voy, pero a veces me confundo, a veces me pierdo, a veces no sé cuál es la respuesta.